En esta clase mencionaremos algunos notables casos nacionales sobre corrupción en distintos países. También veremos los criterios o jurisprudencia internacionales. Se trata principalmente de resoluciones de organismos regionales de derechos humanos. Luego, examinaremos opiniones sobre corrupción emitidas en Europa, América y África, así como los criterios de las Naciones Unidas. En diciembre de 2011, un tribunal francés condenó al expresidente Jacques Chirac por desvío de fondos públicos, apropiación indebida, abuso de confianza y actuación indebida ante conflictos de intereses, cometidos durante su periodo como alcalde de París entre 1977 y 1995. Sin embargo, considerando su edad y alta investidura, el tribunal lo eximió del cumplimiento de la condena. En Alemania, el líder de la unificación alemana, Helmut Kohl, aceptó financiamiento irregular en beneficio de su partido, la CDU. Este escándalo de 1995 marcó el fin de su carrera política. También en Alemania destaca el caso de la multinacional Siemens, condenada por sobornos para adjudicarse concesiones públicas en varios países a contar de mediados de los 90. En Italia estalló en 1992 un gran escándalo sobre las relaciones entre la mafia y el mundo político, llamado Tangentopoli o Ciudad Soborno. Cayó el entonces primer ministro Giulio Andreotti y varios partidos políticos se extinguieron. También en Italia ha habido diversos escándalos protagonizados por Silvio Berlusconi, quien fue 3 veces primer ministro. En España se sigue desde hace algunos años una investigación en contra del cuñado del actual rey, el duque Iñaki Urdangarín, acusado de haber defraudado más de 240.000 euros por impuestos que dejó de pagar al Estado español. En Estados Unidos, además del célebre escándalo de Watergate, sobresale el caso de un ex gobernador de Illinois, Rod Blagojevich. Se estima que Chicago ha estado constantemente afectada por la corrupción. Ese ex gobernador fue condenado a fines de 2011 a 14 años de prisión por corrupción, incluyendo un intento por comprar el escaño senatorial que desocupó Barack Obama. En Latinoamérica, destaca la renuncia del presidente de Brasil en 1992, Fernando Collor de Mello, luego de que se descubriese que su tesorero de campaña había incurrido en actos de corrupción para obtener el triunfo electoral en 1990. Collor de Mello renunció para evitar que se concretase un juicio político que el Senado brasileño preparaba en su contra. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori y su principal segundo, Vladimiro Montesinos, montaron una verdadera cleptocracia, sobornando a políticos, jueces y medios de comunicación. Montesinos, quien filmaba subrepticiamente las reuniones en las que sobornaba a personas, fue condenado a presidio en Perú en 2001. Fujimori, actualmente, cumple una condena de 25 años de presidio en Perú por crímenes de lesa humanidad y de corrupción. Hay 3 grandes sistemas regionales de derechos humanos: el europeo, el americano y el africano. Se basa en la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950. Originalmente había 2 órganos de protección de los derechos humanos: una comisión encargada de recibir denuncias y la Corte de Derechos Humanos, que resolvía los casos que le eran remitidos por la Comisión. Desde 1994 existe solamente la Corte. Aunque la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre data de 1948,
Recién en 1969 se firmó la Convención Americana de Derechos Humanos. Este tratado estableció un sistema similar al europeo, una comisión encargada de recibir denuncias de violaciones de la Convención Americana por un Estado, para eventualmente luego remitir los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1981, los Estados miembros de la Organización para la Unidad Africana suscribieron la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Igualmente, existe una comisión y una corte africana que resuelve judicialmente si una violación por un Estado tuvo lugar. La Corte Africana recién emitió su primer fallo en 2009. La Corte Europea de Derechos Humanos se ha referido solo indirectamente a la corrupción, al resolver casos de libertad de expresión de quienes han cuestionado la conducta de las autoridades de ciertos países. El criterio seguido por la Corte siempre ha sido que las interferencias con la libertad de expresión deben ser excepcionales y necesarias en una sociedad democrática. Un ejemplo es el caso Radio Twist versus Eslovaquia de 2006, sobre el derecho de la radioemisora a divulgar una conversación telefónica entre ministros de Estado y el jefe de gobierno acerca de la privatización de una empresa estatal. La Corte concluyó que la radio actuó de buena fe en pro del interés común y sin afectar la vida privada de ningún funcionario público, por lo cual impedirles divulgar esta información no podía considerarse como necesario en una sociedad democrática. En el caso Guja versus Moldavia de 2008, la Corte decidió que se debe otorgar protección a un funcionario público que denuncia actos de corrupción en su servicio. En 2015, la Corte resolvió dos casos contra Polonia. En uno, estimó que se había violado la libertad de expresión de un periodista que denunció actos de corrupción. En otro, consideró que una periodista abusó de la libertad de expresión al criticar infundadamente a la judicatura polaca. En un caso contra Guatemala de 1999, la Corte Interamericana sostuvo que la corrupción judicial vulnera la garantía del debido proceso. Este criterio fue reiterado en el caso Campo Algodonero versus México de 2009. En Herrera Ulloa versus Costa Rica de 2004, la Corte dijo que la libertad de expresión de un periodista debía ser especialmente protegida cuando se denuncia un problema de interés público como la corrupción. En Retén de Catia versus Venezuela de 2006, la Corte señaló que la corrupción en el sistema carcelario puede afectar eventualmente el derecho a la vida ante accidentes en los recintos penitenciarios. En el caso Claude Reyes versus Chile de 2006, la Corte dispuso que el Estado debía facilitar el acceso a la información pública, lo cual fue cumplido por Chile en 2008 con la Ley de Acceso a la Información Pública. Debido a su reciente creación, la Corte Africana de Derechos Humanos aún no ha generado una jurisprudencia en materia de corrupción. Sin embargo, el órgano político continental, la Unión Africana, creó en 2009 un Consejo Asesor sobre la Corrupción para fomentar la adopción de la Convención Africana contra la Corrupción, firmada en 2003. Asimismo, la Unión Africana emitió una declaración conjunta con la Unión Europea a inicios de 2014, en la que anuncian sus objetivos comunes en relación al buen gobierno, la transparencia y la lucha contra la corrupción, enfatizando que ningún continente está libre de este flagelo. Aunque no existe una Corte Internacional de Derechos Humanos, hay órganos de Naciones Unidas que han desarrollado criterios sobre esta materia. En particular,
la Conferencia de Estados parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, órgano encargado de monitorear el cumplimiento de este tratado, concluyó en su informe de 2013 que se debía implementar eficazmente a lo largo del mundo la penalización del soborno contemplada en la Convención. También propuso la promoción de la participación de las generaciones jóvenes, incluyendo los niños, en el desarrollo de una cultura de respeto por la ley y de integridad, como medida de largo plazo contra la corrupción. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló en 2003 que la corrupción puede obstaculizar severamente el disfrute de este tipo de derechos, mientras que el Comité de los Derechos del Niño señaló iguales aprehensiones en 2006, especialmente en relación al desvío de recursos para educación y salud. Por último, el Comité de Derechos Humanos, órgano que supervisa la observancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, afirmó en su comentario general número 25 que cualquier interferencia abusiva contra el derecho a voto debe ser severamente penalizada. Muchas gracias por su atención. Por favor, sigan visitando nuestro sitio web moocchile.com y continúen viendo nuestras clases.